Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento. Se acaba de abrir la primera fábrica de carne falsa del mundo. Hace unos momentos, una fábrica ha abierto sus puertas. Y tú te preguntarás, ¿eso qué tiene de especial? Bueno, que la fábrica es la Future Meat Technologies, que se traduciría al español como Tecnologías Cárnicas Futuras. Y ahí se creará miles de kilogramos de carne falsa. Y es que realmente esta fábrica es un laboratorio, solo que a gran escala. Y según expertos, esto marcará la historia antes y después en la industria de la alimentación. La fábrica se encuentra en Israel, a 20 kilómetros de Tel Aviv, y abre con la capacidad de fabricar por lo menos 500 kilogramos de carne artificial al día, lo que sería lo mismo que 5,000 hamburguesas. Ahora bien, ¿cómo es que los científicos en la fábrica van a crear esta carne falsa? Bueno, ellos toman células animales patentadas y las colocan en un bioreactor, lo cual hace que crezcan y se desarrollen, ya que es un ambiente biológicamente activo que está hecho para ayudar el crecimiento de cultivos celulares, tejidos y microorganismos. De esta manera, las células animales patentadas crecen y se desarrollan. Al final, se logra crear un tipo de carne artificial que muchos llaman carne falsa, ya sea de pollo, cerdo o cordero, que no ha requerido de ningún sacrificio animal. Es decir, ya no se crean animales para quitarles carne, sino se crea directamente la carne. Es así que la gente ya puede comer carne de pollo, cerdo o cordero, sabiendo que no se le arrancó de ningún animal. Por si lo anterior no fuera suficiente, tiene otras ventajas. Por ejemplo, la fabricación de 1 kilo de carne es 10 veces más rápida que en la agricultura animal tradicional. Además, esta producción genera un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que tal vez no lo sepas, pero algo de lo que más contamina el planeta son los gases de los animales. Sí, los eruptos y flatulencias de las vacas contaminan de manera brutal, mucho más que los automóviles. Pero las ventajas son aún más, ya que con este nuevo procedimiento de carne falsa, se utiliza un 99% menos de tierra y un 96% menos el agua dulce. Ahora bien, la producción a gran escala disminuye mucho su costo. Y la idea es que dentro de poco, el costo de carne real con carne artificial hecha en laboratorio, conocida como carne falsa, sea el mismo. Según la empresa, su objetivo es hacer que la carne cultivada pueda llegar a todos, pero que ésta sea deliciosa y también saludable, además de sostenible para el ambiente. Esto, según ellos, asegura el futuro de las nuevas generaciones. Esta empresa está calculando que tan solo en un par de años, esta carne falsa pueda llegar a todo el mundo. Ahora bien, por el momento, como ya te comenté, pueden hacer carne de pollo, cerdo o cordero, pero calculan que dentro de poco podrán fabricar también carne falsa de ternera o de vaca. Si te preguntas cuánto cuesta, bueno, actualmente, esta empresa ha logrado que el costo de su carne artificial haya bajado muchísimo. Y es que, para poner un ejemplo, 100 gramos de pechuga de pollo cultivada en laboratorio tan solo cuesta actualmente $4. Sí, comparado con el costo normal, pues es bastante alto. Pero aún así cada día el costo baja más y más, esto por la producción a gran escala. Y ellos prometen que al final de este año, el costo bajará aún mucho más. Y es que te repito, esta carne artificial, conocida popularmente como carne falsa, hecha gracias a células de animales, esto en laboratorio, son menos contaminantes, más saludables, más rápidas de hacer, sin tanto consumo de tierra y agua, y aseguran que lo mejor es que es deliciosa y además no se sacrifica a ningún animal. Ahora que conoces este caso, dime tú qué piensas. ¿Qué tanta carne comes? ¿Y estarías dispuesto a cambiar a esta carne? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, quiero leerla. Ahora sí, necesito tu apoyo. Dale like a este video y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, ya que solo así podré seguir haciendo más videos. Suscríbete ya, en verdad, así me apoyas muchísimo. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye. Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Como ya viste en el video que te mostré recientemente, ya la carne sintética es profetizada por el padre Michel Rodríguez y él nos menciona en su mensaje profético que iba a estar en 2020. Pero antes de leerte la profecía del padre, bueno, vamos a leer la profecía del padre Michel primero para que sepamos por qué el video y que veamos que esa carne ya está en los mercados. Es decir, aquí estamos actualizando las noticias al día también, es decir,
Las profecías, si bien es cierto que son en futuro, pero aquí vemos que ya se están cumpliendo. Precisamente esta es una de las profecías del padre Michel que se cumplió y que ya en videos anteriores yo les había mencionado. Sobre todo recuerden que yo hablaba mucho del padre Michel y que ahorita estoy retomando estos temas porque bajo las noticias tienes que estar tú al tanto. Hace 2 videos hablamos de la marca de la bestia y también vimos videos. Por si no has visto el video, se titula Padre Michel Rodríguez, la marca de la bestia 666. Te invito a verlo para que veas que ya los chips también ya están en proceso, ya de hecho ya están, ya nada más es que los quieran implementar a la fuerza. Y hoy tenemos esta profecía que dice así, escuchemos, dice, Satanás intentará infligir nuestros cuerpos. Esto es importante, lo que te estoy diciendo. Muchas enfermedades ahora son del demonio, que ha inspirado nuevas ciencias. Golpeará el cuerpo a través de alimentos y medicamentos creados en laboratorios. Los científicos ahora están jugando con los genomas, el material genético de la vida, y una nueva comida científica, entre comillas, está en el horizonte. Carne fabricada. En 2020 estará en el mercado, te lo aseguro. Los jóvenes de hoy están muriendo por las bebidas energéticas como Red Bulls. Bien, es ese pequeño extracto, ese fragmento de la profecía de la parte 13 del padre Michel Rodríguez. Y vemos cómo ahí el padre Michel Rodríguez, que ya había recibido este mensaje anteriormente, vemos cómo aclara y dice que para 2020 ya estará en los mercados la carne sintética. Y aquí vamos para que ustedes no digan, oye, esa profecía, ¿por qué no la habían sacado? Ya la habíamos anunciado que se había cumplido. Y aquí tenemos varias noticias para comprobar que desde 2020 ya está, ya hay fábricas que están aprobando lo de la carne sintética, sobre todo en Israel y en Estados Unidos. Una cosa más para aclarar. Recordemos que el anticristo, ¿sí?, va a entrar después del aviso. Después del aviso, según las profecías del padre Michel Rodríguez, va a entrar este personaje político que va a ser un judío. Recuerden que los judíos no creyeron en Cristo. Y es que esto tengo que aclararlo porque voy a hablarles de ahorita del sistema kosher. El sistema kosher precisamente es una tradición que tienen los judíos y que realmente es bíblica, porque ahí hablamos de animales puros e impuros. Pero vamos a ver que precisamente lo que plantean el pueblo de Israel con ese Mesías judío que para ellos tiene que venir apenas porque para ellos Jesús no es Mesías, pues obviamente cuando aparezca el Mesías que para ellos, el Mesías judío que para ellos sí es Mesías y que para los católicos, los cristianos, va a ser un anticristo, pues bueno, ese personaje político lo que va a querer a nivel mundial es implementar este tipo de comida sintética, es decir, ya no se van a matar animales como actualmente, la carne como actualmente la conocemos, una carne natural que se mata al animal y que de ahí sale todo tipo de carnes. Ya no va a ser así, quieren implementar, por eso el video que te puse a principio y ahorita quiero que se entienda que cuando aparezca el anticristo van a querer ellos anular el Nuevo Testamento de la Biblia para quedarse solamente con el Antiguo Testamento. Y si nos quedamos con el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que en el Levítico capítulo 11 se nos habla de los animales puros e impuros. Y unos preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el sistema kosher que el pueblo judío está implementando a nivel mundial y que es una idea del anticristo, que esta idea viene del pueblo judío para implementarse a nivel mundial. Este sistema kosher ahorita vamos a ver de qué trata, porque al final es la carne sintética entra dentro de ese sistema. ¿Y por qué? Porque para ellos matar un animal o comer sangre de un animal es impuro, te hace impuro.
Entonces, hay que ver, a eso voy, yo espero que se esté entendiendo. Como para ellos el matar un animal como los católicos comúnmente hacemos y que para nosotros no es pecado, porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo nos los explica y nos dice que lo que entra por la boca sale por el estómago y que eso no nos hace impuros, que lo que nos hace impuros es lo que nace del corazón. Ahorita vamos a leer la Biblia, pero quiero antes de eso y que se entienda el punto al que voy, que los judíos precisamente quieren la carne sintética. ¿Para qué? Para que nos adaptemos a la tradición judaica, ¿vale? Que nosotros nos sometamos a la ley nuevamente, ¿ok? Entonces vamos a escuchar algunas noticias que les quiero compartir. Una vez visto el video y analizando la profecía del Padre Michel, esta noticia, vamos a darles los links en el primer comentario de este video. Todo lo que ahorita aquí les puse se los voy a poner en el primer comentario. Dice, carne sintética o de laboratorio, ¿es el futuro para la proteína cárnica? Pregunta. Seguramente en estos días has escuchado mucho del tema sobre la carne de laboratorio sintética y más cuando a inicios de diciembre de 2020, fíjense, por eso decimos que cuando un profeta da una fecha, es decir, el padre dijo 2020, el padre Michel dijo que en 2020 iba a estar en el mercado, nunca dijo qué mes o qué día, y esta noticia dice, sobre la carne de laboratorio o sintética, y más cuando a inicios de diciembre de 2020, una empresa con sede en Estados Unidos de América recibió la aprobación legal para producir carne cultivada en laboratorio en Singapur. Aunque actualmente solo se podría vender en Singapur, la noticia se ha esparcido a todo el mundo, ya que se presenta como una novedosa y futurística opción. Pero como consumidor, no puedes negar que te viene a la cabeza varios cuestionamientos. Preguntas: ¿es sana? ¿Cómo se elabora? ¿La producción amigable con el ambiente? Aquí te presentamos algunos datos. Entonces, aquí vemos a través de esta noticia que la profecía del Padre Michel se cumplió en 2020 porque salió ya en 2020 la carne fabricada y fue profecía del Padre Michel Rodríguez, para que nadie vaya a decir, ay, es que eso no lo dijo, ya se los leí. Y luego dice, en el año de 2013 el primer prototipo de carne cultivada en forma de hamburguesa se presentó en los medios de comunicación. Esta hamburguesa se basaba en 10,000 tiras que contendrían motivos diseñados de un hidrogel. Sin embargo, los tejidos de diseño similares a los músculos también requerían la adición de colorantes, jugo de remolacha, sabores y texturizantes, pero para hacerla similar en apariencia a una hamburguesa. La carne sintética cultivada, entre comillas, es un producto que se crea en laboratorios, pero si crees que por ser elaborada por científicos no contiene material animal, estás equivocado, pues se genera a partir de células madre extraídas de músculos de animales, suero fetal y otros elementos. Las células se multiplican en los laboratorios, colocándolas en un medio de cultivo junto con otros elementos y nutrientes como suero fetal bovino, mioglobina, vitaminas, aminoácidos, grasa y tejido conectivo. Y esto es lo que el Padre Michel menciona, ¿eh? Escuchen bien, para que no digan, ay, eso no lo dijo el Padre Michel. Para los que no pusieron atención, escuchen lo que dice el Padre Michel. Los científicos ahora están jugando con los genomas, el material genético de la vida. Es decir, y eso es lo que aquí menciona esta noticia, que la carne sintética precisamente es esto, son con los genomas de los animales. Entonces tenemos que estar al pendiente de las profecías y de lo que va pasando a nivel mundial. Es decir, la carne sintética ya está, lo que quiero que se entienda es, ya está en los mercados, ya está inclusive para poder que se distribuya a nivel mundial. Solo repito, se está esperando a que el anticristo aparezca y a que el falso profeta aparezca. ¿Cuándo será esto? Muchos preguntarán, por si no han visto el video pasado o el video pasado donde hablé de la marca de la bestia. Cuando el Papa Francisco ya no esté en el pontificado, cuando él ya no esté, el Papa nuevo que elijan en el Vaticano, ese será el falso profeta. Y ahí, incluso una profecía de Margarita de Llano de España menciona que ese falso Papa va a hacer que te pongas el chip para que puedas comprar y vender,
para que te puedan dar alimentos. Si no tienes el chip, no te van a dar los alimentos y aparte van a ser alimentos sintéticos, ni siquiera van a ser alimentos naturales. Y estos alimentos sintéticos vamos a ver que en un futuro te van a hacer daño, porque recuerda que no se puede, es mejor comer algo natural que algo fabricado a través de la ciencia, y eso lo sabemos sin ser nutriólogos o sin ser grandes científicos, ¿vale? Vamos a leer, hasta aquí les dejo esta noticia. El que la quiera seguir leyendo, le voy a invitar a que la lea porque es un poquito extenso el tema, pero tiene buenas cosas esto. Pero vamos más adelante, porque a lo que quiero llegar aquí es, con esta noticia vemos que la profecía del padre Michel sí se cumplió. Están jugando con el genoma humano, el genoma de los animales para hacer carne sintética. Profecía del padre Michel se cumplió. En 2020 iba a entrar en los mercados, se ha cumplido. Y ahora vamos a ver otra noticia que aquí me importa, me gusta mucho esta parte, porque aquí dice: guerra a la ganadería, el gobierno financia con 3.7 millones empresas de carne falsa. Es decir, el gobierno va a apoyar las empresas que quieran distribuir la carne sintética. Y aquí dice la noticia: el multimillonario Gates, uno de los grandes inversionistas en empresas que fabrican carne de laboratorio, exigía recientemente a las naciones ricas que comieran carne artificial 100% sintética. Lo dijo en una entrevista en MT Technologies Review, con motivo de la presentación de su nuevo libro. El libro se titula ¿Cómo evitar un desastre climático? El fundador de Microsoft llegó a aseverar que si la población no cambia sus hábitos alimenticios, los gobiernos deberán encargarse de intervenir y regular la legislación para su consumo. Fíjense, aquí aparentemente todavía esto también es más grave, porque se dice que según para que el cambio climático no avance debemos de comer carne sintética, y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, imagínate, llevamos 6,000 años, 6,000 desde que se creó el mundo, comiendo carne de animales. ¿Me explico? Bueno, vamos a suponer que no tanto por la tradición de los pueblos judíos, y eso entre comillas, pero vamos a poner los 6,000 años. Imagínate, si en 6,000 años nunca se acabó, es decir, nunca Dios dijo, cuando vino la primer purificación con Noé, nunca dijo Dios que fue porque por comer carne de animales puros, pues tenía que renovar el mundo, porque había un cambio climático fuerte en la tierra y por eso vino el diluvio. Eso no es cierto. Segunda renovación, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco, incluso nuestro Señor Jesucristo, ahorita vamos a leerlo en la Biblia, Él dice y nos invita a que no, lo que comamos no nos hace daño porque sale por el estómago. Él nos invita a tener un alma limpia. Entonces, otra mentira, para que más o menos vayamos viendo que esto no tiene que ver con el clima, pero así lo están regulando. Y lo que viene aquí, lo más preocupante, dice: los gobiernos deberían encargarse de intervenir y regular la legislación para su consumo. Es decir, como diciendo, si la gente no quiere cambiar, no quiere dejar de comer alimentos, la carne normal o natural, entonces el gobierno va a tener que obligarnos. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, incluso financiando los proyectos dedicados al fin que persigue la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial, dejar de comer carne procedente de los animales. Y precisamente vamos a esto, que la Agenda 2030 precisamente se tiene que dar todos estos acontecimientos, porque si no para 2030 ellos ya tendrán que implementar esto forzosamente. Ya es una agenda que el nuevo orden mundial tiene, que en el Foro Económico Mundial en Davos con Klaus Schwab también se ha comentado todo eso. Entonces tenemos que tener en cuenta que por eso ahorita en 2023, desde 2020 ya está la carne. Y ahorita vamos a ir a ver los avances que va teniendo. Bueno, de hecho tú ya lo viste en el video, pero vamos a tocar otro punto con los judíos. Y luego dice, pues dicho y hecho, Europa y gobiernos como el español están ya empezando hacia el objetivo que ha marcado el fundador de Microsoft, y que busca hacer desaparecer a la industria ganadera. 2021, el Ministerio de Ciencia, dirigido por el astronauta socialista Pedro Duque, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, ha concedido a 8 empresas del sector agroalimentario y tecnológico 3.7 millones de euros para potenciar la fabricación de la carne fake que Gates quiere imponer a las sociedades desarrolladas. Fíjate, que Gates quiere imponer, es decir, no te van a preguntar si tú quieres,
O sí, ahorita, obviamente ahorita no lo están obligando, pero ya tienen el plan, por eso el video. Y lo que quiero que entiendas es que sí va a ser a fuerzas para 2030 y todos aquellos que no tengan la marca de la bestia, ni siquiera van a poder tener este alimento sintético. Vamos ahora, voy a dejarles esta noticia para que la sigan leyendo. Y solamente quiero mencionar algo más. Déjame ver si aquí está. Lo vi. No, ok. Vamos a leer ahora otra noticia que dice: Meloni da la espalda a la Agenda 2030 y prohíbe la venta y producción de carne sintética. La primera ministra italiana Giorgia Meloni se ha desmarcado de la estrategia de la Agenda 2030 y se opone a la comercialización de carne sintética, es decir, aquella cultivada en un laboratorio. El Ejecutivo italiano ha dado el visto bueno al proyecto de ley que prohibirá la venta, producción y desarrollo de carne obtenida a través del cultivo celular en laboratorio, una decisión que atiende principalmente salvaguardar el patrimonio y la cultura agroalimentaria del país. En palabras de Francesco, ministro italiano de Agricultura y Soberanía Alimentaria, los productos de laboratorio no garantizan la calidad, el bienestar y la protección de la cultura y tradición gastronómica y vinícola italiana, a la que parte de nuestra, la tradición está unida. Esto es, simplemente se los quise leer porque Italia ya, digamos, es un país opositor a todo esto. Y digo, te voy a dejar las noticias por si las quieres leer completas, pero lo que aquí la invitación es igual nosotros, que primeramente Dios hay que poner en oración todo esto para que nuestros gobernantes prohíban en todos los países que se consuma la carne sintética. Estados Unidos ya junto con Israel ya la han aprobado, y sí han aprobado ya que se pueda distribuir carne sintética. Y esto puede ir avanzando dependiendo de los gobiernos y también de nuestra oración. Recuerden eso. Y por último dice, la nueva fábrica que producirá 10,000 toneladas de carne sintética anuales en Estados Unidos. La ciudad de Wilson, en el estado de Carolina del Norte, será la sede de la mayor fábrica de carne de cultivo del mundo. Sus promotores, la empresa Israel Believe Meats, asegura que cuando esté a pleno rendimiento podrá producir al menos 10 millones de kilos de carne al año. Entonces aquí ya vemos que hay una relación entre los judíos y Estados Unidos. Dos cosas, que bueno, la fábrica procede de Israel, ¿sí? Por eso les mencionaba, porque como de ahí va a salir el anticristo, ellos quieren que volvamos a la ley del Antiguo Testamento y quieren que comamos carne prefabricada, y ahorita vas a ver por qué razón, ahorita vas a entender todo. Lo único que quiero que entiendas aquí es que entonces hay un vínculo entre Israel y Estados Unidos, es decir, se apoyan para darle entrada a la ley del anticristo, a la ley judía. Y obviamente abolir la ley del Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesús vino. Ahora, ¿qué otra cosa? Y esto es lo que también es para mí sí es más importante, y esto sí te lo quiero compartir completo. Dice, la kashrut, me parece que así se pronuncia, del hebreo, que designa lo que es correcto o apropiado. ¿Qué significa kashrut? En hebreo, lo correcto o apropiado, ¿ok? Dice, lo correcto o apropiado para ser consumido, lo que cumple con los preceptos del kashrut es kasher, conocido también por su pronunciación en yiddish kosher. Es la parte de los preceptos de la religión judía que trata de lo que los practicantes pueden y no pueden ingerir, basado en los preceptos bíblicos de Levítico, uno de los libros bíblicos del Antiguo Testamento y del Tanaj. Tales reglas interpretadas y expandidas a lo largo de los siglos determinan con precisión qué alimentos se consideran puros, es decir, cuáles cumplen con los preceptos de la religión y cuáles no son kasher. Estos últimos se llaman en hebreo trefa. Ok, entonces para que más o menos vaya quedando claro, ahora sí, creo que te va quedando claro que lo que ellos buscan es nuevamente irnos a Levítico, es decir,
comer como nuestros antiguos padres comían. Y es que quiero compartir rápidamente, antes de seguir leyéndote esta parte, que está muy interesante. Quiero compartirte esta parte de la Biblia para que tú la leas en casa. ¿Por qué? Porque si no me voy a tardar demasiado en el video y no quiero hacerlo. Quiero hacerte un resumen, pero que se entienda. En el Levítico, que es parte del Antiguo Testamento para los que desconocen, tenemos que en el capítulo 11 dice esto: animales puros e impuros. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablen a los hijos de Israel y díganles: estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas y que rumia. Pero no comerán del camello que rumia y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro. El conejo que rumía pero no tiene dividida la pezuña será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre. El cerdo que tiene la pezuña partida, hundida en 2 uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver. Serán impuros para ustedes. Entonces, vayan a leer el Levítico completo, pero lo que quiero demostrar con Biblia, que los judíos, el pueblo judío, sí, de Moisés y de ellos, ya tenían esta ley donde decían qué animal por Dios era permitido comer y qué no. Sí, y también inclusive tocar su cadáver te hacía impuro. Es decir, digamos, actualmente se podría decir que si tú tocamos un animal muerto tienes que ir a confesarte para que te limpiaras. Obviamente en el Antiguo Testamento se hacía digamos, la purificación de otra manera como actualmente se hace, que es a través de una confesión. Entonces, quiero que se tenga eso claro. Quieren regresar a la ley y quieren que además todo el mundo adaptemos la ley judía que nuestro Señor Jesucristo, digamos, vino a reformar como Mesías. Pero repito, como ellos no creen que Jesús es Mesías, pues obviamente quieren abolir el Nuevo Testamento. Y es que precisamente ahorita quiero leerles Mateo capítulo 15, versículo 17 y 18, un poquito antes, que dice, Mateo capítulo 12, versículo 12. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Bueno, vamos a ver qué declaración. Vamos a leer desde el versículo 10, perdón. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Es decir, aquí nuestro Señor Jesús está aboliendo esa ley de Levítico capítulo 11, está reformando más bien, porque recuerda que nuestro Señor viene a cumplir la ley, pero al mismo tiempo viene a reformar algunas cosas. Entonces, si Él es Dios, Él puede decir: anteriormente mi padre Yahvé dijo que no comerán de ciertos animales y dio ciertas características que están descritas en el Levítico capítulo 11. Pero digamos, ahora yo les digo que ningún animal que entra por la boca o nada de lo que entra por la boca los hace impuros. Los mancha a la persona lo que sale de su boca. Y escuchemos lo que dice después. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Es decir, aquí nuestro Señor está diciendo y viene a reformar, repito, esa ley. Y luego dice: entonces Pedro le pidió explicarnos esa sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras y chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre.
Entonces, aquí nuestro Señor precisamente menciona eso. Por esa razón es que uno como tal no tiene ya, digamos, ese miedo a decir, pues si yo como este animal me va a ser impuro, si yo como este otro animal sí me está permitido y no hay problema. Los judíos, los que no creyeron en Jesús y lo crucificaron, ellos siguen bajo esta ley, ellos siguen creyendo en esta ley del Antiguo Testamento, del Levítico. Ahora sí, una vez que mencioné eso, entonces vamos, por eso decimos, por eso les leí esta parte del sistema kosher, que ellos quieren regresar al Levítico. Dice, usualmente se asocia a ideas del kashrut con dos de las costumbres alimenticias de los judíos, la que establece que los cárnicos no deben ser consumidos al mismo tiempo que los lácteos y la que prohíbe a los judíos comer carne porcina en cualquiera de sus formas. Esta idea de lo que es kasher es solo parcialmente correcta, pues el concepto en realidad es mucho más vasto y se extiende a prácticamente todos los alimentos y ciertamente a los mencionados anteriormente. La etiqueta kasher, aunque es más frecuente la palabra kosher, que reciben ciertos productos alimenticios, indica que muchos productos respetan los preceptos de la religión judía y que por tanto se consideran puros y aptos para ser ingeridos por los practicantes de dicha religión. Entonces ellos van a empezar a fabricar este tipo de alimentos, digamos sintéticos, a través de la ayuda de Gates. ¿Para qué? Para que precisamente ellos tengan la etiqueta. Ahorita vamos a ver cómo vas a identificar cuando un alimento viene como carne prefabricada. Ahorita vamos a ver porque aquí nos especifica y dice que precisamente ellos van a identificar con esa marca que digamos es un alimento que sí se puede comer porque cumple con la tradición judaica, ¿no? Y luego dice alimentos explícitamente prohibidos. La Torá permite el consumo de los animales terrestres que tienen pezuñas heridas y rumían. Estas dos características deben darse al mismo tiempo. El cerdo, la liebre, el tejón, el camello y varios animales, mas no cumplen ese requisito. Por lo tanto, las reglas de Kashrut establecen que no se deben consumir las carnes de estos animales. De los animales acuáticos está permitido el consumo de los que tienen aletas y escamas. Estas dos características pueden darse al mismo tiempo. Por lo tanto, el consumo de las langostas, camarones, ostras, cangrejos, tiburón y brague está prohibido. En las aves, la distinción es menos clara. La Torá provee una lista explícita de aves impuras, sin explicar por qué lo son. Aunque la mayoría son aves de rapiña y carroñeras, de modo que las interpretaciones rabínicas suelen colocar todas las aves de presa y de carroña entre las no kasher, debido a que la definición de kashrut es menos clara con las aves. Se ha generado una larga polémica entre los estudiosos del judaísmo respecto a si las aves provenientes del Nuevo Mundo, ejemplo el pavo, eran kasher o no, pues estas no son mencionadas en la Torá. En el caso del pavo, la mayoría de las opiniones se descartan por considerarla como kasher, pero aún así existen opiniones encontradas en algunas corrientes. Entre los insectos alados, unos pocos están permitidos como los saltamontes, mientras que todo el resto de los insectos voladores están prohibidos. Asimismo están prohibidos los roedores, reptiles, anfibios, insectos rastreros. Y luego dice el shejita, o más bien shejitá. Las reglas del kashrut establecen también que los animales permitidos deben ser sacrificados de cierta manera para ser consumibles. Ojo, el shejitá, espero pronunciarlo bien, si me equivoco con alguna pronunciación, discúlpenme. El shejitá significa la forma en la que debes tú de matar, o bueno, el ser humano debería de matar a un animal. Y aquí precisamente escucha lo que dice. Las reglas del kashrut establecen también que los animales permitidos, es decir, los que sí se pueden comer, deben ser sacrificados de cierta manera para ser consumibles. Los animales que han muerto por causas naturales, con enfermedades o defectos en sus órganos internos, están prohibidos. Escucha. Hay muchos, inclusive hay personas que actualmente los católicos, ¿qué pueden hacer? Si está enfermo un animal, si tienen, es decir, los católicos, la mayoría inclusive, y digo eso es una tristeza, pero para mí esto que dicen los judíos
no está mal, hasta cierto punto es bueno, pero hay que decirlo. Hay ocasiones en las que en el rastro de aquí de México, y no sé en otros países, pero estoy seguro que sí, no les importa si el animal está enfermo o no. Generalmente, ¿no? Algunos sí se sacrificarán y tal vez no se vendan, pero muchas personas por el negocio, por dinero, sí lo hacen. Por eso es importante que se bendiga la comida antes de consumir, para que si trae algún defecto o algo, pues no nos haga daño, ¿no? Entonces, pero bueno, los judíos sí son muy, digamos, muy estrictos en la ley, por eso les llamaban así, ¿no? Jesús les decía que ellos ponían cargas a la gente que ni ellos cumplían. Y luego dice, la matanza ritual o shejita es efectuada por el shohet, y consiste en perforar la garganta del animal hasta llegar a la vena central. De esta manera el animal no se asfixia y sigue respirando mientras desprende toda la sangre. El cuchillo debe estar perfectamente afilado y sin defectos. No es raro que el shohet y el rabino sean la misma persona. Entonces aquí vemos cómo precisamente aparte no cualquier persona puede matar. En el Antiguo Testamento solamente el pueblo judío, que en este caso los rabinos, y tienen esta manera, ¿no? Es decir, actualmente vamos a poner un ejemplo, la gallina, ¿qué es lo que hacen? Y a mí me ha tocado verlo tristemente, que les cortan la cabeza, ¿no? Así literal con un machete, con un machete a las pobres gallinas. ¿Y qué es lo que pasa? Inclusive el cuerpo de la gallina ya está corriendo, eso solamente para compartirlo. Y ellos dicen no, porque hasta cierto punto digamos, es cruel. Aunque sea un animal, digámoslo así, lo ideal es que se desangre, pero que no deje de respirar, porque para ellos, pues obviamente, un animal sufre menos. Repito, ¿eso es algo bueno? Sí, tampoco vamos a caer en la exageración nosotros, porque recordemos que nosotros venimos como católicos, nuestras raíces son judío-cristianas. Nosotros también creemos en el Antiguo Testamento, pero no en todo, porque hubo cosas que nuestro Señor vino a abolir, y que una de las cosas que precisamente vino a abolir es lo de el consumo de alimento sin que haya puros o impuros, o que no, que sí. Eso debe de quedarnos claro, porque ya lo explicamos con Mateo. Y vamos a ver también más adelante una visión que tiene Pedro en Hechos de los Apóstoles. Entonces es importante que sí sepamos qué cosas en el Antiguo Testamento eran y que nos sirven a nosotros para ser conscientes como ahorita, pero que ya no debemos de regresar a la ley, porque por eso nuestro Señor Jesús vino. Ya lo dijo San Pablo a los Gálatas y lo dice a los Corintios, sobre todo a los Gálatas, hermanos, ¿por qué quieren regresar a la ley? ¿Sí? Si ustedes ya son espirituales, ya recibieron el bautismo en Cristo. Entonces, esto es lo que quiero que se entienda. Como ellos no creen en Jesús, quieren quitar el Nuevo Testamento de la Biblia y regresar a la ley judía, ¿ok? Para que se quede claro por qué la carne sintética, porque para ellos, a través de la carne sintética, como católicos, pues ya no vamos a andar matando animales, vamos a comprar lo que las empresas nos vendan, y como ellos ya van a vender los alimentos sintéticos sin matar, digamos, un animal, pues para ellos ahí cumples el requisito de la ley judía. ¿Por qué? Porque ya no andas matando a diestra y siniestra, y ellos te van a decir qué sí puedes comer y qué no puedes comer. Y como por eso va a venir la hambruna, porque cuando venga la hambruna solamente ellos podrán fabricar el alimento. Y ya haremos otro video después para explicar un poquito más acerca de este tipo de alimentos a través de otra profecía que se cumplió, pero vamos por partes para no enredar. Ahorita pues estamos hablando de la carne sintética y de los porqués quieren que comamos carne sintética. Y luego dice, símbolos de identificación para el consumidor. Productos alimenticios que se comercializan y que se hallan sujetos a inspección rabínica se identifican por símbolos de acuerdo a la institución que realiza la inspección. Se denominan Heisher. Por ejemplo, una letra U encerrada en un círculo corresponde a la Unión Ortodoxa. Es uno de los más aceptados en el mundo. Entonces, si uno de los productos que tú llegas a comprar de este tipo de carne, yo ahorita no lo tengo, pero voy a hacer un video donde pueda ver si puedo conseguir la etiqueta o pueda mostrárselas, pero aquí, por ejemplo, estoy viendo en esta noticia, que te la voy a dejar, que viene una U encerrada en un círculo.
digamos que tú compras jamón, un ejemplo para que lo entiendas, ¿no? O más bien, vaya, carne en algún en alguna empresa, en alguna comercializadora. Y si tú ves que el empaque tiene una U encerrada en un círculo, es porque ya viene con la aprobación de los rabinos, de que sí se puede comer ese alimento porque es kosher, cumple, digamos, con las normas que ellos quieren regular. Y luego viene otra característica, diversos diseños con la letra K de kosher, rodeada de otras letras y gráficos o símbolos. Es decir, aquí sí ya tenemos que ser más cuidadosos. Si hay una letra K con otros símbolos, sobre todo los judaicos, pues hay que ahí estar al pendientes. Y luego dice la letra P, encerrada en círculo, corresponde a comida kosher apta para la cena de Pascua. La cena, la P entonces es para las comidas aptas para comer en la Pascua. Igual viene una P encerrada en círculo. Cuando no es Pascua, son con la letra U encerrada en círculo, y cuando es una K quiere decir que también es para cuando no sea Pascua, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y luego dice separación de cárnicos y lácteos. Bueno, esto yo creo que ya no se los voy a leer. Al final les voy a dejar toda esta información para que ustedes la lean. Espero haya sido de interés el video y sobre todo que sepamos que esto por algo ya está. Yo lo que quiero que esto, hermanos, no sea para meter miedo, que sea al contrario, nada más para que estemos informados de cómo va avanzando el plan del nuevo orden mundial en el mundo, y que de alguna manera pues nos invite esto, en lugar de tener miedo, a ser unas personas más de oración, a pedir, a que en tus oraciones pidas por estas intenciones, a que pidas por los judíos para que se conviertan. Recuerden que nuestro deber también está en pedir por los judíos para que crean en Jesús. Yo miren, les voy a hacer algo, no es que sea pesimista, pero, o más bien a veces mucha gente no quiere escucharlo, pero yo sí soy de la idea que esto va a venir. ¿Por qué? Porque los judíos, para que venga la verdadera religión, que sería la del catolicismo, pero que todos la acepten, los judíos tienen que aceptar a Cristo. Y si tristemente no viene el anticristo, y ellos no se dan cuenta que a través de ese anticristo, que para ellos va a ser Mesías, el día de mañana ellos van a darse cuenta que es falso, que fueron engañados. ¿Cómo sé eso? Hay una profecía de la beata Ana Catalina Emmerich que menciona que los judíos, al final del reinado del anticristo, es decir, recuerden que va a reinar 3 años y medio. El Apocalipsis capítulo 13 menciona que tanto el anticristo como el falso papa o el falso profeta van a reinar durante 42 meses, 3 años y medio. Las profecías de la beata Ana Catalina Emmerich mencionan que los judíos sí se van a dar cuenta de que fueron engañados y que van a pedir perdón a algunos, se van a convertir. Incluso mencionan a Catalina Emmerich también que después de esa conversión y que vengan los 3 días de oscuridad y termine el reinado del anticristo, durante los 1000 años de paz, ellos ahora sí vamos a formar una sola religión. Ya no va a haber judíos, ya no va a haber cristianos a secas, ya no va a haber mormones, ya no va a haber ninguna religión protestante. Todos van a ser católicos, porque a través de esa purificación van a aceptar que se equivocaron y que solamente debe de haber una doctrina. Entonces, pero para que pase eso, tiene que pasar el reinado del anticristo. Entonces, y eso no lo digo yo, ahí está el Apocalipsis, está descrito que eso es palabra de Dios y tiene que pasar. Entonces, solamente con las profecías estamos nosotros anunciando. Ustedes me podrán decir, oye, ¿y esto cuándo? Repito, esto ahorita está ya en el mercado. Hay gente que puede consumir la carne prefabricada ya, sí. Yo no te lo recomiendo, como siempre, pero no es obligatorio. Después de que venga la hambruna y el aviso, sí va a ser obligatorio, porque ellos a través del chip te van a decir, si no tienes el chip no te doy alimento, y además ese alimento va a ser carne sintética, que además te va a hacer daño. Entonces, ya lo dijo el padre Michel, quieren destruirte, quieren destruir nuestros cuerpos, como a través de la carne sintética. Entonces, espero se haya entendido. Ya haremos un video posterior para ver un poquito más de este tipo de alimentos a través de otra profecía perdón, que el padre Michel menciona, y pues bueno, esto va relacionado a lo que pasa en el mundo actual. Si hay alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si te gusta el video, compártelo para que más gente esté atenta, independientemente de que no crea. Créeme que por eso estoy poniendo los pequeños videos a principio del video, para que la gente
crea, para que la gente vea que esto es de veras y que no es de que no me va a tocar vivirlo o no va a pasar, o eres un exagerado o eres un, ¿cómo se le llama? Conspiranoico, ¿no? Son conspiraciones, no es conspiración, es la vida real, y ya de plano la gente que no quiera aceptar que esto va a pasar, pues bueno, o es por su miedo o de plano es porque no quiere ver. Recuerda que tienes que hacer tu confesión de vida. Hay tiempo todavía de que salves tu alma. Muchos me preguntaban en el video pasado de la marca de la bestia. Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No nos vamos a dejar marcar y morimos? No, recuerda que va a haber refugios. Después del aviso va a haber refugios. Cuando entre el periodo del anticristo y del falso profeta, se van a aperturar los refugios permanentes, donde la gente va a estar, digamos, escondida durante esos 3 años y medio. ¿Cuáles características van a ser las de esa gente que se va a esconder? Es que vivan en la divina voluntad. Si la gente no conoce a Cristo, ni quiere leer la Biblia, ni quiere, ir a misa desde ahorita, no quiere tener una vida sacramental, si no es una persona de oración, pues ¿cómo va a entrar a un refugio? Porque obviamente Dios va a elegir a las personas que lo han elegido a Él sobre todas las cosas. Por eso decimos que desde ahorita debes de preparar tu alma, debes de hacer tu confesión de vida. Esta confesión de vida tengo una guía. Esta guía consta de 65 páginas, está en español y en inglés, y el punto es que te voy a dejar mi correo en el primer comentario para que tú pidas la guía, me mandes un mensaje y yo te la haga llegar. Esta guía está especificada pecado por pecado para que vayas con un padre y lo confieses. También tienes que ver los videos, son 6 videos donde especifico cada pecado, porque a veces, mira, hay pecados que tal vez tú no piensas que es un pecado y que realmente lo es, pero eso por falta de desconocimiento. Por eso es importante que cuando tú leas la guía que te voy a mandar, veas los videos, son 6 videos, y conforme vayas escuchando el video, vayas subrayando en la guía qué pecados tú no has confesado, para que cuando llegues con un sacerdote que haga confesiones de vida, le leas todos tus pecados y él te pueda absolver. Recuerda que pecado confesado, pecado ya olvidado. Dios no te va a recobrar el pecado, Dios no te va a decir, ¿te acuerdas que pecaste tal día? No, para Dios es borrón y cuenta nueva. Eres una persona nueva ante los ojos de Dios. Y ya de ahí ya te compete ir a misa, mínimo los domingos, rezar tu rosario diario, practicar obras de caridad. ¿Para qué? Para que tú vayas y sobre todo leer la Divina Voluntad de Luisa Picarreta. La Divina Voluntad de Luisa Picarreta son 36 tomos. Tienes que leerlas para que tú vayas practicando lo que Jesús le enseña a Luisa Picarreta y vayas viviendo en la Divina Voluntad. Si tú vives en la Divina Voluntad, mira, yo no sé si te va a tocar ser refugiado o mártir, porque son 2 cruces. O mueres mártir o entras a un refugio. Y recuerda que nosotros no elegimos, es Dios quien elige en nosotros. Por eso decimos que si vivimos en la Divina Voluntad, vamos a aceptar sin problema el día de mañana que Dios te diga: a ti mártir, tú refugiado, tú mártir, tú refugiado. Digo, no lo va a hacer así señalando, pero es un decir, porque tú lo vas a sentir en el corazón si vas a tener que ir a un refugio o te va a tocar ser mártir, ¿vale? Entonces, simplemente para dejarlo claro y listo. Yo creo que con eso se entiende un poquito más. Si hay dudas, me los dejas en los comentarios. Que Dios te bendiga.